Salmo 100, verso 4. Entrad por sus puertas con acciones de gracias y por sus atrios con alabanza. Así que dilo. Oh, gracias. Oh, tú eres mi alegría. Oh, gracias. Oh, encontré la vida. Dilo. Oh, gracias. Oh, tú eres mi alegría. Oh, gracias. Oh, encontré la vida en ti. En el tabernáculo había una cortina que separaba al pueblo de la presencia de Dios. Pero cuando Jesús murió, esa cortina se rompió para que todos tuviésemos libre acceso a su presencia, para decirle gracias. Oh, gracias. Oh, tú eres mi alegría. Oh, gracias. Oh, encontré la vida. Oh, gracias. Oh, tú eres mi alegría. Oh, gracias. Mi ofrenda es solamente gratitud. No tengo dinero ni manera para repagarte la vida en abundancia que me has dado en plenitud. Oh, gracias. Oh, tú eres mi alegría. Oh, gracias. Oh, encontré la vida en ti. Al entrar aquí con agradecimiento, es tu sangre que me ha dado este lugar. Tu amor sobrepasa entendimiento y expresar mi gratitud nunca lo podré callar. Oh, gracias. Oh, tú eres mi alegría. Oh, gracias. Oh, encontré la vida en ti. Oh, gracias. Por siempre declaramos gracias. Ahí donde tú estás, dale gracias a Él. Nadie me ha protegido, nadie me ha sostenido, nadie me ha cuidado como tú. Es por eso que me rindo, es por eso que me entrego, es por eso que mi vida pertenece a ti. Dilo. Oh, gracias. Oh, tú eres mi alegría. Oh, gracias. Oh, encontré la vida. Oh, gracias. Oh, tú eres mi alegría. Oh, gracias. Oh, encontré la vida. Oh, gracias. Oh, tú eres mi alegría. Oh, gracias. Oh, encontré
Gracias, Señor. Aleluya. Vamos a proclamar la palabra de Dios en este día. Aleluya. Vamos todos. Oh yeah. Sí, sí. Vamos conmigo. Cantad a Dios, cántico nuevo. Cantad a Dios, toda la tierra. Cantad a Dios, bendecid su nombre. Anunciad de día en día su salvación. Vamos, una vez más, proclamemos juntos. Cantad a Dios, cántico nuevo. Cantad a Dios, toda la tierra. Cantad a Dios, bendecid su nombre. Anunciad de día en día su salvación. Porque grande es Jehová. Y digno de suprema alabanza. Porque grande es Jehová. Y digno de suprema Alabanza, yeah, suprema alabanza. Vamos, dile. Dad a Jehová la gloria y poder, y dad a Jehová la honra a su nombre. Adorad a Jehová en su santidad y temed de toda la tierra. Dad a Jehová la gloria y poder, sí, dad a Jehová la honra a su nombre. Adorad a Jehová en su santidad y decide entre las naciones. Jehová reina. Vamos. Cantad a Dios, cántico nuevo. Cantad a Dios, toda la tierra. Cantad a Dios, bendecid su nombre. Anunciad de día en día su salvación. Porque grande es Jehová. y digno de suprema alabanza. Porque grande es Jehová. Y digno de suprema Alabanza, yeah, suprema alabanza. Díselo. Dad a Jehová la gloria y poder, y dad a Jehová la honra a su nombre. Adorad a Jehová en su santidad y temed de toda la tierra. Y dad a Jehová la gloria y poder, y dad a Jehová la honra a su nombre. Adorad a Jehová en su santidad y decide entre las naciones. Jehová reina. Aleluya. Oh, ¿quién es como tu Señor? Vamos, dad a Jehová la gloria y poder, y dad a Jehová la honra a su nombre. Adorad a Jehová en su santidad y temed de toda la tierra. Dad a Jehová la gloria y poder, y dad a Jehová la honra a su nombre. Adorad a Jehová en su santidad y decide entre las naciones. Dad a Jehová la gloria y poder, sí, dad a Jehová la honra a su nombre. Adorad a Jehová en su santidad y temed de toda la tierra. Conmigo. Dad a Jehová la gloria y poder, sí, dad a Jehová la honra a su nombre. Adorad a Jehová en su santidad y decide entre las naciones. Jehová reina. Aleluya a nuestro Dios. Yo entro al lugar más santo a través del Cordero de Dios y vengo tan solo a adorarte. Yo entro a honrar al yo soy.
Dios te adoro a ti, te adoro a ti, Dios te adoro a ti, te adoro a ti, pues tu nombre es santo, santo, Dios, pues tu nombre es santo, santo, Dios. Yo entro al lugar más santo a través del Cordero de Dios y vengo tan solo a adorarte. Yo entro a honrar al Yo soy. Dios te adoro a ti, te adoro a ti, Dios te adoro a ti, te adoro a ti, pues tu nombre es santo, santo, Dios, 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 nombre santo, santo, Dios, pues tu nombre es santo, santo,
Mis amados hermanos y amigos, que la gracia del Señor Jesucristo, el amor de Dios el Padre y la comunión con el Espíritu Santo les acompañe donde quiera que se hallen. Quiero recordarles que este es el día que hizo Jehová y nos vamos a gozar y a alegrar en él. Quiero invitarles en esta hora a que me acompañen en la lectura de la Santa Palabra que está en el Evangelio según San Juan, capítulo 8, versículo 31, y dice así: Dijo entonces Jesús a los judíos que habían creído en él: Si vosotros permaneciereis en mi palabra, seréis verdaderamente mis discípulos y conoceréis la verdad, y la verdad os hará libres. Acompáñenme por favor a pedir la dirección a nuestro Padre Celestial para que envíe su Espíritu Santo y nos conduzca a la recepción de esta santa palabra. Señor, en tu presencia estamos y queremos adorarte y bendecirte, Señor. Y queremos reconocer que tú eres el dador de la vida y que el milagro de ella nos acompaña, Señor. Hoy muchas almas han pasado la eternidad, unos sin Cristo, sin ti, Señor, y otros gozando de tu presencia. Señor, oramos para que esta pandemia, Señor, nos siga dando los resultados, Señor Dios, que lleven al traste con la vida del ser humano. Oramos a favor, Señor, de la salvación de la humanidad y te suplicamos que tu Espíritu, Señor, tu Santo Espíritu, convenza de pecado, de justicia y de juicio a cada persona. Señor, conduce a todo predicador, a todo siervo tuyo, a que la palabra, Señor, sea ungida y dé como fruto, Señor, la salvación y restauración de las almas. En el nombre de Jesús. Amén y amén. Usualmente se acostumbra que quien tenga alguna información de importancia general o particular la dé a conocer al público para que ésta genere el interés esperado. Para tal fin existen diversos recursos audiovisuales, escritos o virtuales que buscan cautivar la atención del público. En las redes sociales, tan de moda actualmente, hay toda clase de temas, a veces no tan veraces, pero a fin de cuentas es un cúmulo de información para quien quiera en consulta aceptar o rechazar. De manera muy similar, y como vocero de Cristo, el Espíritu Santo también extiende hoy una especial convocatoria a quien quiera ser libre. Y para ello, bástale su fidelidad a Él, a ese Cristo glorioso. Acompáñeme en la lectura en los versículos 31 al 32 y dice: Dijo entonces Jesús a los judíos que habían creído en Él: Si vosotros permaneciereis en mi palabra, seréis verdaderamente mis discípulos y conoceréis la verdad, y la verdad os hará libres. En este pasaje de la Escritura, el Señor Jesucristo, el protagonista del Nuevo Testamento, mantiene su discusión en abierta oposición a los líderes. Hablo de esos religiosos cuyo auditorio se componía de judíos que habían empezado, escúcheme bien, a creer en su doctrina, como lo dice esta palabra, pero también de los fariseos que la rechazaban, porque hay público para estas dos clases de personas. En anterior ocasión el Señor les había dado a conocer que Él es la luz del mundo y que su testimonio es verdadero, pues
Así lo aseguró, como dice su palabra. Aunque yo doy testimonio acerca de mí mismo, mi testimonio es verdadero, porque sé de dónde he venido y a dónde voy. Pero vosotros no sabéis de dónde vengo ni a dónde voy. Pero por causa de su pecado, escúchenme bien, eran incapaces de verlo como la luz del mundo. Cuando les dijo: por eso os dije que moriréis en vuestros pecados, porque si no creéis que yo soy, en vuestros pecados moriréis. El apóstol Juan, el escritor de este pasaje de la Escritura, nos deja ver que cuando Jesús habló estas cosas, muchos habían creído en él. Pero al estudiar estos versículos que les estoy compartiendo, podemos comprobar que algunos no habían creído verdaderamente en él. Al menos no habían creído lo que el Señor esperaba que creyeran. Por tal razón, ahora se centra en este pasaje para pasar al tema de la verdad, un tema bastante complejo para la razón de algunos que no quieren entregar su vida al Señor. Y Él quiere llevarles a entender que tan solo con permanecer en su palabra les haría verdaderamente sus discípulos, procurando desmontar, si me permiten hablar así, de su pensamiento equivocado, el considerar a Jesús como aquel líder esperado para libertarles de la opresión romana. Esos eran los tiempos en que el Señor estaba visitando nuestra tierra. Habían confundido a estas personas el término levantar, que usted lo puede mirar en Juan 8:28, refiriéndose a su muerte de cruz y posterior resurrección, con un liderazgo mesiánico que les diera definitivamente la libertad de los gobernantes de la época. Eso era lo que ellos esperaban, que el Señor pudiera soltar las cadenas de la opresión de un imperio que a través del colonialismo estaba invadiendo las regiones, inclusive donde ellos estaban como judíos. Esto nos sirve de reflexión a usted y a mí hoy para considerar con temor y temblor, eso sí, que nuestra fe debe ser puesta únicamente en lo que Dios ha revelado de sí mismo por medio de su santa palabra. Pero escúchenme bien, desechando todo lo que podamos imaginarnos. Les voy a poner un ejemplo: la teología de la liberación. Hoy se ha dado precisamente a través de líderes que han revolucionado sus mentes con doctrinas que no se sujetan a la palabra, pero que toman y usan la doctrina de nuestro Señor Jesucristo con el supuesto, óigame bien, con el supuesto pensamiento de emancipar a las almas socialmente de la opresión, pero jamás de su vida espiritual, por lo cual el pecado les ata. Pero tanto la visita de Jesús a nuestro mundo, a este mundo de tinieblas, como su doctrina, no alimentaban esas falsas esperanzas. Pues los judíos, ¿saben qué querían? Querían que el Señor se adaptara a sus expectativas mesiánicas de un libertador con discípulos, óiganme bien, con discípulos empuñando las armas forjadas para tal fin. De ahí que Él les declarara lo siguiente: si vosotros permaneciereis en mi palabra, seréis verdaderamente mis discípulos. La palabra discípulo se traduce del griego macetes, como aprendiz. Grabemos esto hoy para que seamos lo que el Señor desea de sus seguidores, de esos discípulos por los cuales vino a esta tierra a formar. Un discípulo es un fiel aprendiz de la voluntad de su maestro, pues se identifica con sus principios, los cuales le hacen columna espiritual de la iglesia y referente ante el mundo. Al buen discípulo
como fiel aprendiz, no lo disipan, no lo entretienen, no lo distraen las experiencias religiosas, ni mucho menos las emociones, ni la rimbombante novedad espiritual del momento de los que dicen tener una nueva revelación. Hablo del neopentecostalismo, porque hoy usted ha podido escuchar a través de los medios de difusión cómo muchos han manipulado a la comunidad diciendo que ya vino Cristo, y de eso el Señor escribió que no le prestáramos atención, ni tampoco el buen discípulo, el buen aprendiz se deja tentar por la obstinación de parte de Satanás, porque en esto está el enemigo, en tratar de hacerle pensar que Jesús y su doctrina, lo que su razón equivocado le proponga. Se lo voy a repetir: no se deja distraer de parte de Satanás en tratar de hacerle pensar de Jesús y su doctrina lo que su razón, como algunos tienen, equivocadamente le proponga, sino que mantiene el terreno de su corazón bien abonado por el Evangelio que ha sido sembrado por el Espíritu Santo. Esto es fidelidad, la que Dios demanda, una fidelidad que da fruto por su perseverancia. De ello muy bien habló el Señor Jesús diciendo: mas la que cayó en buena tierra, estos son los que con corazón bueno y recto retienen la palabra oída y dan fruto con perseverancia. La auténtica fe, mis amados, se prueba por la permanencia en la palabra y cobra valor cuando se coloca en la profunda verdad que ella encierra acerca de Dios. Nunca lo olvides. Realmente, un discípulo es un aprendiz de Cristo, dado que debe procurar estudiar y conocer fielmente la palabra, lo cual debe llevarle a su crecimiento espiritual. El apóstol Pedro nos da esta preciosa recomendación al decir: desead como niños recién nacidos la leche espiritual no adulterada, para que por ella crezcáis para salvación. Así que los creyentes, usted y yo, y los oyentes del día de hoy, como en aquel tiempo, debemos ser oidores en nuestros días y hacedores de la palabra. Y en aquel tiempo, esos oyentes que oyeron la palabra debían creer primero en Jesús como Señor y Maestro y en su doctrina, para comenzar el verdadero discipulado que les diera verdadera libertad, pues así lo enfatizó: y conoceréis la verdad y la verdad os hará libres. Esta expresión, mis amados hermanos y amigos, a menudo es muy usada en este tiempo y a través de la historia por políticos, por poetas y hombres de Estado, para lo que ellos consideran les sirva a sus propósitos. Les voy a poner un ejemplo. En República Dominicana, el escudo de esta nación, tienen la Biblia abierta con este versículo. Pero, ¿qué quiso decir el Maestro, nuestro Señor Jesús, con dicha afirmación? Empecemos diciendo que en el contexto judío, el estudio de la ley mosaica era lo que proporcionaba el ser libre a la persona. Fue por esa consideración que los miembros gobernantes del Sanedrín, hablo de los fariseos y los escribas y otros más prestantes hombres, en su soberbio conocimiento miraban con desprecio al pueblo, considerándoles ignorantes. Recordemos, óigame bien, cuando con arrogancia y desprecio por los alguaciles, hablo de los gobernantes, de los miembros del cuerpo del Sanedrín, le habían dado, óigame, el buen concepto de Jesús, hablo de los alguaciles, en un informe requerido por los gobernantes judíos. ¿Qué expresaron ellos? ¿Acaso ha creído en él alguno de los gobernantes o de los fariseos? Y dijeron: mas esta gente que no sabe la ley, maldita es. Esa era la soberbia de los gobernantes, de los miembros
del cuerpo gobernante del Sanedrín. Al contrario de lo que ellos pensaban, lo que el Señor Jesús les dijo es que solo la verdad, escúcheme, solo la verdad los podía hacer libres y no la ley de Moisés, pues como también ya lo había dicho, certifica que no hay tal. Pues la ley, dijo el Señor, por medio de Moisés fue dada, pero la gracia y la verdad vinieron por medio de Jesucristo. Bendito sea el Señor. Así que la fidelidad que los judíos prestaban a la ley de Moisés, y lo hacían antes, les hacía más esclavos, puesto que el conocimiento de ella por sí misma no proporciona libertad al hombre. La ley de Moisés le conduce a mirar lo que está mal, pero carece de poder para librar al hombre del pecado. El apóstol Pablo, por revelación del Espíritu Santo, lo demostró cuando dijo de la siguiente manera: porque sabemos que la ley es espiritual, mas yo soy carnal, vendido al pecado, porque lo que hago no lo entiendo, pues no hago lo que quiero, sino lo que aborrezco, eso hago. Déjeme decirle una frase muy importante: el que es fiel nunca se mueve de aquel fiel Salvador que le llamó a ser su discípulo o su discípulo. Los fariseos gobernantes y muchos de los judíos se vieron confrontados por Jesús, pues no aceptaban su evangelio. ¿Sabe por qué? Porque les hacía sus discípulos, dado que ellos se consideraban maestros respaldados por la ley y bajo cargo. Todo el pueblo era considerado por ellos sus ignorantes discípulos. Jesús estaba apuntando a la verdad que estaba revelando en su misma persona, la cual ellos no quisieron aceptar. Nadie que se considere discípulo de Cristo llegará a serlo si realmente no conoce la palabra de Dios, ya que sin ella no alcanzará madurez espiritual, y este desconocimiento le llevará a la ignorancia. Así lo describe el autor de la carta a los Hebreos como una amonestación a usted y a mí y a los lectores descuidados de ese tiempo, como también hoy en el estudio de la palabra de Dios. Él dijo: porque debiendo ser ya maestros, después de tanto tiempo, tenéis necesidad de que se os vuelva a enseñar cuáles son los primeros rudimentos de la palabra de Dios, y habéis llegado a ser tales que tenéis necesidad de leche y no de alimento sólido. Y todo aquel que participa de la leche es inexperto en la palabra de justicia. ¿Sabe por qué? Porque es niño. Pero el alimento sólido es para los que han alcanzado madurez, para los que por el uso tienen los sentidos ejercitados en el discernimiento del bien y del mal. Usted y yo, como iglesia, debemos ser discípulos de Cristo, siendo aprendices de su palabra, permaneciendo en ella, para que su conocimiento nos conduzca a la verdad y ésta nos haga libres. Permanecer en Él es aprender que su verdad ha de crecer en nuestra vida. Te lo voy a repetir. Permanecer en Él es aprender que en su verdad se ha de crecer. La palabra del Señor nos dice: a quien quiera ser libre debe cumplir este requisito: conviértase en esclavo del libertador. Lea conmigo lo que dice la palabra en el versículo 33 al 38. Le respondieron: linaje de Abraham somos y jamás hemos sido esclavos de nadie. ¿Cómo dices tú, seréis libres? Jesús le respondió: de cierto os digo que todo aquel que hace pecado, esclavo es del pecado. Y el esclavo no queda en la casa para siempre, el Hijo sí queda para siempre.
Así que si el Hijo os libertare, seréis verdaderamente libre. Sé que sois descendientes de Abraham, pero procuráis matarme, porque mi palabra no haya cabida en vosotros. Yo hablo lo que he visto cerca del Padre, y vosotros hacéis lo que habéis oído cerca de vuestro Padre. Estas personas estaban tan convencidas de ser descendientes de Abraham, lo que en la carne era cierto, mas no en el espíritu. Son dos cosas totalmente diferentes. Y ante la afirmación de nuestro Señor Jesucristo de que la verdad os hará libres, le contestaron que eran el linaje de Abraham, por lo cual nunca, según ellos, habían sido esclavos, pues se fundamentaban en un texto de la ley que les prohibía a los judíos tomar a un hermano como esclavo de manera permanente, ya que ellos eran patrimonio de Dios y por tanto se les debía tener consideración en caso de que alguno de ellos cayera, óigame bien, de que alguno de ellos cayera en deudas. La palabra de Dios lo registra de la siguiente manera: y cuando tu hermano empobreciere, estando contigo, y se vendiere a ti, no le harás servir como esclavo. Como criado, como extranjero estará contigo. Hasta el año del jubileo te servirá. Entonces saldrá libre de tu casa, él y sus hijos consigo, y volverá a su familia, y a la posesión de sus padres se restituirá. Porque son mis siervos, los cuales saqué yo de la tierra de Egipto. No serán vendidos a manera de esclavos. No te enseñorearás de él con dureza, sino tendrás temor de tu Dios. Dos verdades muy importantes debemos tener presente. La primera, los judíos tenían la seguridad, de acuerdo a su ley, de que jamás podían ser esclavos. La otra, ellos ignoraban que casi toda su vida habían pasado viviendo como esclavos. Recordemos que cuando fueron liberados por Jehová de la esclavitud, de esa esclavitud de Egipto, todos la conocemos, y posteriormente por su pecado fueron sometidos a esclavitud por diferentes naciones en tiempo de los jueces, y está en la Biblia narrado, y hablo de pueblos como los moabitas, los madianitas, los filisteos, entre otras naciones. Pero en otro tiempo también fueron llevados cautivos como esclavos por imperios como el de Babilonia, el de Asiria, el de Media y Persia y el mismo Grecia. En los tiempos en que el Señor les habla esta palabra, los judíos, aunque gozaban de ciertos privilegios como la libertad de los cultos, se veían sometidos por las leyes del gobierno romano. Se sentían como esclavos. Habían dicho que ellos esperaban un Mesías que lo libertara de tal sumisión, pero escúcheme bien, Jesús no les hablaba de una libertad política o social, sino de una libertad espiritual, la de la libertad de las cadenas del pecado. Por tal razón, el Señor les respondió: de cierto os digo, que todo aquel que hace pecado, esclavo es del pecado. Eso es lo que necesitamos hoy. Es lo que necesita esta humanidad que está perdida en el pánico por la pandemia, y que muchos todavía no han fijado la mirada en su Salvador, en aquel que los puede libertar de la opresión del pecado, de las cadenas que el diablo siempre coloca y pone religiosidad y un manto para no ver la revelación de nuestro Señor Jesucristo. No creen que es suficiente su muerte en la cruz de Calvario para salvar sus vidas en arrepentimiento y en fe a esta poderosa palabra del Señor. La palabra griega que el Señor usa para esclavos en este contexto es doulos, o doulos, como usted lo lea.
la cual literalmente se refiere a un esclavo en los tiempos del ministerio de nuestro Señor Jesucristo. Algo muy profundo pasa ahora el Señor a explicarles para que se concienticen de que si no aceptan su condición pecaminosa, como nosotros en este tiempo también, vivirán esclavos bajo esa condición, pues les aclara lo siguiente: y el esclavo no queda en casa para siempre. A mí me llama poderosamente esta palabra, y ellos sabían muy bien la verdad acerca de la esclavitud, como se los hemos explicado en esta hora. Pues el esclavo no tiene derechos, el esclavo no tiene ni patria, el esclavo no tiene derecho a la vida de parte de los esclavistas, pues el régimen les permitía a los dueños hacer uso del esclavo como una cosa, como una mercancía, pues estaba bajo su merced o a su merced. Pero la invitación del maestro para los fariseos y judíos contendientes, porque abiertamente contendían contra el Señor, es a que reciban la verdad de su evangelio, que les ofrece salvación, y que solo por aceptar que vino del cielo para morir en una cruz, para librarles de la esclavitud del pecado, era suficiente. Esta es la manera de aprender a ser verdaderamente sus discípulos, y que además de ello, de todo lo que hemos venido hablando, de las expresiones de la palabra del Señor, recibieran el privilegio de ser llamados hijos de Dios. No en vano, ya Juan había declarado en el prólogo de este evangelio diciendo: a los suyos vino y los suyos no le recibieron, mas a todos los que le recibieron, a los que creen en su nombre, les dio potestad de ser hechos hijos de Dios. De eso se estaban perdiendo, de esa bendición. Cuando el Señor se reúne más adelante con sus verdaderos discípulos, hablo de los apóstoles y de unos discípulos que estaban conformando la iglesia en sus comienzos, les hace una afirmación muy importante como metáfora acerca de sí mismo, al definirse como la vid verdadera, para que nunca lo olviden, lo que también para nosotros lo es hoy, y es que ellos, como nosotros hoy, debemos entender que el verdadero discípulo ha de sentirse amigo de Jesús y no un esclavo, cuando les dice: vosotros sois mis amigos si hacéis lo que yo os mando. Ya no os llamaré esclavos, porque el esclavo no sabe lo que hace su Señor, pero os he llamado amigos, porque todas las cosas que oí de mi Padre os las he dado a conocer. Juan capítulo 15, versículos 14 al 15. Esto certifica aún más que Jesús vino para libertarnos del pecado, lo cual no nos permite ser amigos de Jesús nuestro Señor. El hombre sin Cristo, sépalo, entiéndalo, a partir de hoy reafírmelo si ya lo conoce, que el hombre sin Cristo es esclavo del pecado, mientras que el que acepta su salvación se convierte, permítame decirlo así, en su esclavo de amor. ¿Sabe por qué? Porque Él nos amó primero. Acerca de nuestra verdadera libertad, amados míos, de esa libertad que solamente está en Cristo, el apóstol Pablo lo declaró al escribir a los romanos lo siguiente. Él dijo: estad pues firmes en la libertad con que Cristo nos hizo libre, y no estéis otra vez sujetos al yugo de la esclavitud. Si usted y yo no andamos de la mano de Cristo, el pecado será nuestro constante, óigame bien, nuestro constante amo, estorbando nuestra verdadera libertad, mientras que si nuestra obediencia va conforme a su verdad, seremos esclavos de Él para justicia. Pablo, este hombre que tuvo revelación de parte de nuestro Señor Jesucristo, lo certificó de la siguiente manera. Quiero que lo leas conmigo, y está en Romanos 6, capítulo 6, versículo 17 al 18.
Él dijo: pero gracias a Dios que aunque erais esclavos de corazón a aquella forma de doctrina a la cual fuiste entregados y libertados del pecado, vinisteis a ser siervos de la justicia. Déjeme decirle algo. Cuando yo leo la palabra en Juan 15, en los versículos que les acabo de leer, usted encuentra en la Reina Valera y en la mayoría de traducciones la palabra siervo, cuando él dice: ya no os llamaré siervos sino amigos. ¿Sabe que la verdadera traducción es esclavo? El mismo Pedro, el mismo Pablo lo certifica, porque ya no estamos atados a ese amo que se llama pecado y cuyo amo supremo es Satanás. Esa palabra tengámosla en cuenta, porque nosotros, a partir del momento en que recibimos a Cristo, estamos ligados en una esclavitud, si me permite decirlo, con la libertad nuestra, de que de ahí no nos vamos a zafar. Y quiero decirte, para ir terminando este mensaje, que la verdadera naturaleza de la esclavitud es el pecado, y a la verdad es el peor de todos los amos, y tenemos en Cristo el verdadero libertador de nuestra vida, y lo hizo una vez para siempre, y solamente demanda una fe de ti a la obra expiatoria, reconociendo tus pecados, porque todos hemos pecado. No hay un justo ni un bueno en la tierra, lo dice el Señor. Cuando le llamaron maestro bueno, Él mismo declaró esto que les estoy hablando. Pero hay una oportunidad grande en este día para tu vida y mi vida. Aún si hace tiempo recibiste a Cristo y caminas con el Señor, hay cosas que tenemos que entregarle al Señor. No podemos partir en este tiempo por muerte natural, por enfermedad o por COVID, sin tener nuestra alma rendida al Señor. La sangre de Cristo es suficiente para lavar nuestros pecados de cualquier mancha, de cualquier esclavitud. Él nos da la libertad de ir a su presencia solo con reconocer que Él es suficiente libertador de nuestra vida, Salvador y Señor. Tengo estas dos cosas para decirte al final de este mensaje, que quiero que nunca olvides, porque a partir de hoy debemos aprender a ser esos discípulos aprendices que el Señor quiere, porque el buen discípulo paga un precio como lo pagó el Maestro. Nosotros tenemos una propia cruz que llevar y negarnos a nosotros mismos. Él dijo que aquel que mira hacia atrás no puede ser su discípulo. El que sigue afianzado en las cosas de este mundo no puede ser un buen aprendiz, porque cada uno tiene su propia cruz, tiene su propia prueba, pero tiene al Cristo glorioso que murió en esa cruz y descendió al sepulcro y se levantó con poder de entre los muertos para darnos esperanza, porque vano hubiese sido si Él, que prometió libertad, que prometió perdonarnos los pecados y que prometió llevarnos a la eternidad, a morar en las moradas santas en el cielo con el Padre y los santos ángeles, hubiese sido una mentira. Pero no, es una gran verdad que tenemos que aceptar en esta hora. Déjeme decirle que tenemos que tener en cuenta esta frase: hagámonos esclavos del libertador, para que su verdad sea nuestra buena razón. Finalmente, no habrá libertad integral para el ser humano a no ser que éste tenga la libertad para decidir dejar de ser un esclavo y ser un discípulo de Cristo. Quiero invitarte a que inclines tu rostro, a que reconozcas tu situación delante del Señor. ¿Cómo está tu vida, mi amado? Quiero que participemos de este momento precioso. Él nos ha dado libertad para entrar en su presencia. Su muerte, su cuerpo abrió el velo que teníamos e impedía nuestro acceso ante el trono de la gracia. Él mismo
nos ha dado libertad para participar de la cena. A los redimidos por su sangre, a los que hemos aceptado la libertad, a los que hemos permitido que Él rompiera nuestras cadenas de la esclavitud del pecado con nuestro arrepentimiento. Este es un momento sacro, este es un momento oportuno, este es un momento que demanda santidad, este es un momento que el Señor nos manda a tomar como un testimonio. Su mesa está extendida, tendida, organizada. Él está desde el cielo proporcionándonos esta grande bendición. Participa, pero primero haz lo que dice la santa palabra del Señor. Haz lo que el Señor nos dice, porque si nosotros no revisamos nuestra vida, entonces no habrá esa oportunidad. Dice el apóstol Pablo de manera reflexiva para nosotros hoy: de manera que cualquiera que comiere este pan o bebiere esta copa del Señor indignamente, será culpado del cuerpo y de la sangre del Señor. Te lo voy a repetir: de manera que cualquiera que comiere este pan, dice la Biblia, o bebiere esta copa del Señor indignamente, será culpado del cuerpo y de la sangre del Señor. Por tanto, pruébese cada uno a sí mismo y coma así del pan y beba de la copa, porque el que come y bebe indignamente sin discernir el cuerpo del Señor, juicio come y bebe para sí, por lo cual hay muchos enfermos y debilitados entre vosotros, y muchos duermen. Si pues nos examinásemos a nosotros mismos, no seríamos juzgados, mas siendo juzgados, somos castigados por el Señor, para que no seamos condenados con el mundo. Meditemos acerca de nuestra relación, nuestra comunión con el Señor. Este es un tiempo de decirle: Señor, tú sabes que mi debilidad, mi descuido como discípulo, como aprendiz de tu palabra, Señor Dios, me ha generado quizá pecado, pero tú estás ahí, Señor, para perdonarme, porque en mí hay un deseo de arrepentimiento genuino. Díselo al Señor. Y no quiero eximirme de participar de esta cena. Señor, que tu Santo Espíritu, Señor, certifique mi permanencia. Señor, certifique mi fidelidad, mi comunión contigo, Señor. Muchas gracias te damos. Ahí donde estás, sigue adorando al Señor mientras escuchamos brevemente esta melodía. Te adoramos, Señor. Te bendecimos, Jesús, y te damos gracias. Sobre la cruz se partió tu cuerpo por mi rebelión, y al ver tu dolor, el Padre su rostro escondió. Tu rostro fue herido por mí, fuiste abatido. Ahora quiero amarte, vivir para agradarte, como tú te entregaste, sin reservas me amaste así. Así quiero amarte. Ahora quiero amarte, vivir para agradarte, como tú te entregaste, sin reservas me amaste así. Así quiero amarte. Sobre la cruz se partió tu cuerpo por mi rebelión, y al ver tu dolor,
Padre su rostro escondió. Tu rostro fue herido por mí, fuiste abatido. Ahora quiero amarte, vivir para agradarte. Gracias. Como tú te entregaste, sin reservas me amaste así. Así quiero amarte. Ahora quiero amarte, vivir para agradarte. Como tú te entregaste, sin reservas me amaste así. Así quiero amarte. Así. Así quiero amarte. Así. Así quiero amarte. Dice la santa palabra del Señor: porque yo recibí del Señor lo que también os he enseñado, que el Señor Jesús, la noche que fue entregado, tomó pan y habiendo dado gracias, lo partió y dijo: tomad, comed, esto es mi cuerpo que por vosotros es partido. Haced esto en memoria de mí. Asimismo tomó también la copa después de haber cenado, diciendo: esta copa es el nuevo pacto en mi sangre. Haced esto todas las veces que la bebiereis. Así pues, todas las veces que comiereis este pan y bebiereis esta copa, la muerte del Señor anunciáis hasta que Él venga. Señor, te rogamos tu bendición sobre este trozo de pan y sobre esta porción del jugo de la uva, Señor, para que cuando nosotros participemos de ello, tu bendición, tu gracia salvífica y sanadora, Señor, traiga salud espiritual, mental y física a quienes participamos, pero también en honor a aquellos enfermos. Se cumpla tu milagro en ellos, Señor, según tu voluntad. Gracias por proporcionarte, Señor, en sacrificio único y verdadero en ese madero, en esa cruz del Calvario. Muchas gracias, Señor. Amén. Participemos del pan Así. y del vino. Así quiero amarte. Así quiero amarte. Así quiero amarte. Te damos gracias, Señor, en el nombre de Jesús. Amén y amén. Gracias.